Voy a empezar a Yo. grabar. Eh, bueno, vamos a comenzar de nuevo para que toda esta parte de la grabación quede clara. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase, digámoslo así. Más que nada, el día de hoy vamos a revisar puntos importantes de los trabajos que han entregado hasta el momento, ¿no? De lo que son los antecedentes, planteamiento del problema, objetivos y justificación que llevamos ahorita, que es parte del primer capítulo, que es la introducción. Más que nada, muchachos, les quiero comentar de que todos los trabajos que ustedes entreguen, que han entregado y que van a entregar a partir de ahora, todos y cada uno de ellos deben de llevar el formato APA. ¿De acuerdo? El formato APA más que nada lo que es el formato del documento. Es decir, lo que son los márgenes, inferior, derecho, izquierdo y superior. Lo que es el tipo de letras, pueden ser dos, Arial o News Time Romance, perdón, a 12 puntos. Lo que es el interlineado de 1.5, los espacios a doble enter entre párrafos y más que nada, pues citas y referencias, ¿no? Aunque lleven o no lleven citas y referencias, pues es muy importante que lleven el formato del APA. Por ejemplo, en lo que son los objetivos, no lleva citas, no lleva lo que son referencias, por supuesto, ¿no? Pero sí lo que debe llevar son el formato APA, ¿de acuerdo? Entonces, sabiendo esto, deben de tener en cuenta de que todos y cada uno de sus documentos que me envíen a mí tienen que llevar el formato APA, si no, se los voy a regresar. ¿De acuerdo? También es muy importante que aquellos documentos de que yo les envíe, por ejemplo, de correcciones o de comentarios, más que nada, es muy importante que mientras ustedes corrijan los comentarios que yo les deje, es muy importante que eliminen los comentarios que yo les deje. Por ejemplo, si yo les digo, este párrafo no debe llevar sangría, por ejemplo, ¿no? Es un comentario que viene en la parte derecha de lo que es su documento. Bueno, ustedes modifican esa parte, ya le quitaron la sangría, por ejemplo, a este párrafo. Lo que van a hacer también es eliminar o quitar el, el comentario que yo les dejé. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Se hace situando el cursor y presionando el segundo botón del mouse, del ratón, y poniendo en eliminar. Si no les aparece esa opción, seleccionen el comentario, váyanse a la pestaña de revisar y dentro de esta pestaña va a aparecer un botón que dice eliminar comentario. ¿De acuerdo? Cuando esté listo, cuando ya tengan listo esta parte, eliminen todos mis comentarios que yo les deje dentro de sus documentos y pues me lo envían cuando yo se los pida, cuando sea requerido. ¿De acuerdo, muchachos? Muchachas, muchas gracias por conectarse. Yo pensé que aquella otra materia era más importante que esta. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta ahorita. Acabo de entrar. Acabas de entrar. Profe, Escuché cómo por quitar, dos. solo escuché cómo quitar la cosa esa. ¿Ok? Exacto. Muy bien. Bien, no hay ningún problema. Le comentaba a sus compañeros que estoy grabando lo que es esta reunión en Zoom para compartírselos, pues primeramente a YouTube y compartirles la liga a lo que es Classroom para que lo tengan a la mano, ¿no? Pero básicamente les comentaba a sus compañeros de que todos los trabajos, todos los documentos que yo les pida, perdón, referente a lo que es la investigación, los apartados que yo les pida, deben de llevar el formato APA, sí o sí. Márgenes, interlineado, espacios entre párrafos, los que son, pues el tipo de letra, más que nada, ¿no? Y por supuesto, si yo ya les envío correcciones o comentarios, es muy importante que ustedes eliminen los comentarios que yo les deje una vez que ustedes hayan hecho la modificación. Básicamente es lo que yo les comento, pero pues todo esto va a estar grabado.
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿No? Chicos, chicas, es muy importante, si pueden poner la cámara, se los voy a agradecer mucho, por favor, para estarlos viendo. No, porque no quiero salir en YouTube, gracias. Así está bien, profe. No, gracias. Pero recuerden que es que lo cuentan, ¿no? Nada más, no lo va a Nomás ver deje, voy todo, por una gorra. no los va a ver todo el mundo, ¿no? Más que nada es Déjeme, pongo gorrito. para coordinación, quien pueda decirte que para constatar de que sí están atendiendo las clases. Sí estoy atendiendo las clases. Muy bien. Ya puedo no quiero salir en YouTube. No les va a Gracias, pasar adiós. nada, no les va a pasar nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de pasar a explicar el siguiente apartado? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? No. ¿No? Ok. Mm. Bueno, lo que sigue, después de que ya tenemos el apartado número 1 o el capítulo número 1, que es parte de la introducción, perdón, con aquellos apartados de que hemos estado trabajando hasta el momento, viene lo que es parte del marco teórico o revisión de la literatura. A mí en lo particular me gusta más marco teórico. Pero bueno, ¿qué es el marco teórico? Ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Recuerdan qué es el marco teórico? Sí. ¿Qué es el marco teórico? Es donde se adjunta todo lo que hemos investigado, ¿no? Ujú. Muy bien, sí, por ahí va el asunto. ¿Quién más? Darcy, Marcos, no estás dormido, ¿verdad? Ande, ando toda gripienta, profe. Hay que tener mucho cuidado. Cuídate mucho. Bueno, No, ¿cómo creen? principalmente el capítulo 2, en el apartado del marco teórico, que es nada más el marco teórico, viene exactamente como lo comenta en su compañero, viene todo lo que han investigado, ¿no? Recuerdan que en el capítulo 1 de lo que son los antecedentes son los resultados de artículos, perdón, o de investigaciones que ya fueron hechos anteriormente, ¿verdad? ¿Recuerdan esta parte? Que se vayan a los resultados, de que vean, de que lean toda esta parte y agregar a lo que son los antecedentes. En esta parte es muy parecida a los antecedentes, pero no se van a ir ahora a lo que son los resultados, sino que van a leer la gran parte de una investigación referente a lo que es su tema de investigación y van a agregar, a descartar información que les pueda servir o que no les pueda servir. Más que nada, en este apartado viene sobre los conceptos o definiciones, perdón, de estos conceptos que son muy, muy importantes para nuestra investigación. Por ejemplo, si mi investigación está hablando de la drogadicción, por ejemplo, tengo que definir primeramente qué es una drogadicción, qué es una droga, qué son las drogas ilegales, qué son las drogas ilegales, por ejemplo, qué tipos existen, por ejemplo, si estamos hablando de drogas ilegales, estamos hablando de lo que es la marihuana, el cristal, el perico, solventes, entre muchas otras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos que ir definiendo cada uno de estos conceptos. Ahora bien, si tenemos más conceptos que son muy importantes, también los debemos de identificar y de describir. Por ejemplo, si seguimos con lo que es la drogadicción y queremos o vemos que el tema de los factores de riesgo o de protección son muy importantes, también tenemos que definirlos. Es decir, ¿qué es un factor de riesgo? ¿Qué es un factor protector? ¿No? Y si de casualidad se desglosa más información de ahí, también incluirlo, ¿no? Por ejemplo, en los factores de riesgo están lo que es las influencias de los amigos. ¿A qué se refiere con las influencias de los amigos? Por ejemplo, también viene sobre la estructura familiar, por ejemplo. ¿A qué se refiere con la estructura familiar? ¿Cómo
factor de riesgo, es decir, si mis padres o alguno de mis padres consume algún tipo de droga, por ejemplo, ¿no? Y este apartado tiene una estructura un poquito muy diferente a lo que ya hemos estado trabajando. Más que nada es una estructura donde se identifica cada concepto con un número. Por ejemplo, sabemos que como el apartado anterior, por ejemplo, de introducción, el 1.1 es antecedentes. El 1.2 es planteamiento del problema. 1.3 objetivos. 1.4 lo que es la justificación. Ahora bien, en el capítulo 2 van a cambiar un poco. Es decir, para la primera definición va a ser 1.1. Por ejemplo, si estamos hablando de las drogas de nuevo, podemos decir droga, ¿no? 1.1, droga. Entonces, podemos decir, es una sustancia que cuando entra al organismo cambia varias funciones, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, este apartado en todas las definiciones debe de llevar citas. Básicamente este apartado es copiar lo que dice un autor, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, de las drogas. Para este autor, las drogas son copiar, pegar y agregar la cita. Por supuesto, si lleva cita, debe de llevar lo que es referencia al final del documento. ¿De acuerdo? Les voy a poner un ejemplo de más o menos cómo debe de ir o cómo debería estar estructurado la parte de su marco teórico. Les voy a poner mi pantalla para que vean una investigación que fue realizada hace bastante tiempo, pero que nos puede ayudar mucho para darse una referencia, ¿no? Es decir, empezamos con el que es el capítulo 2 del marco teórico. En este se da una pequeña introducción a lo que es este apartado, es decir, qué definiciones más importantes puede el lector encontrar en este apartado. Por supuesto, son definiciones que van apegados a lo que son mi investigación, ¿no? Por ejemplo, la investigación que estamos revisando ahorita, en este momento, es una investigación acerca de los hábitos de estudio. Entonces, para lo que son los hábitos de estudios, una definición muy importante pues, sería el desarrollo cognitivo en adultos tempranos. ¿Por qué? Porque fue una investigación de hábitos de estudio en lo que eran universitarios, ¿no? En población universitaria. Bueno, entonces vamos a retroceder. ¿Qué es importante para para los hábitos de estudio? Bueno, necesitamos que la persona tenga un desarrollo cognitivo aceptable, ¿no? Y ya podemos decir, bueno, vamos a empezar a hablar sobre lo que es el desarrollo cognitivo en adultos tempranos o en adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque antes de hablar de lo que son los hábitos de estudio, tenemos que hablar del desarrollo cognitivo, de lo que es su desarrollo, ¿no? De lo que es nuestra parte de la cognición, que es nuestra mente, de nuestros procesos mentales. Bueno, entonces ya definimos y como alcanzan a ver aquí, tenemos lo que es la cita, ¿no? Ya definimos esta parte. Podemos tener varios párrafos, ya sea 1, 2, 3 o más párrafos hablando de lo mismo, no pasa nada, siempre y cuando empecemos a citar, ¿no? Tenemos citas. Bueno, entonces ya tenemos una definición. La primera definición para este caso sería pues el desarrollo cognitivo en adultos tempranos. Nuestra segunda definición sería ya hablar sobre lo que son los hábitos de estudio. Entonces, ¿qué son los hábitos de estudio? Los hábitos de estudio son formas de actuar que se fijan gracias al entrenamiento progresivo y bla, 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 con su cita. Toda esta parte debe llevar cita. Sí o sí tiene que llevar cita. No importa cuántos párrafos para una sola definición tenga. Todos estos párrafos deben de llevar cita, ¿no? Entonces, bueno, ya investigamos o ya definimos lo que son nuestros hábitos de estudio, ¿no?
Entonces, del hábito de estudio tenemos tipos de hábitos de estudio que se desglosa. Bueno, existen diferentes tipos de hábitos de estudios, por ejemplo, lo que es el enfoque de la atención, que ya sería otro apartado que se desglosa de lo que es los tipos de hábitos de estudio. ¿Cuáles son los tipos de hábitos de estudios, por ejemplo? Tenemos el enfoque a la atención, tenemos lo que es organizadores gráficos, por ejemplo, tenemos lo que son mapas conceptuales, tenemos lo que son cuadros comparativos, etcétera, etcétera, etcétera. A cada uno de estos tipos se definen. Por ejemplo, regresando otra vez, si estamos hablando de lo que son las drogas, para los tipos de drogas se le da una definición. ¿De acuerdo? Si estamos hablando de tipos de droga, bueno, existen diferentes tipos de drogas que se definirán a continuación. Bueno, tipo 1 de droga, ¿no? De drogas ilegales. Estamos hablando de lo que es la marihuana, ¿no? La marihuana es y pone. Y ya sea poner lo que es a lo último la cita o al principio, como ustedes gusten, como ya lo habíamos platicado anteriormente, pero es muy importante que todos deben de llevar citas, ¿de acuerdo? Cuando terminemos con lo que son la información que sale de una misma definición, vamos a proceder a seguir adelante, ¿no? Por ejemplo, son hábitos de estudio todavía, subrayar el texto, analizar. Por ejemplo, ¿no? Ya terminamos sobre hablar sobre el desglose de la información, entonces pasamos a otra definición. Por ejemplo, en este caso aquí serían materiales de organización. En su caso, pues va a cambiar completamente dependiendo de lo que es la investigación. Pero, por ejemplo, otra vez, si regresamos a lo que son las drogas, entonces ya podemos hablar un poquito más enfocado a nuestra investigación. Si mi investigación va por el lado de los factores protectores, empiezo a hablar sobre los factores protectores y cuáles son, ¿no? Como ya lo habíamos comentado. Si son nuestros factores de riesgo, qué son los factores de riesgo y escribir cuáles son. Pero es muy importante que todas estas definiciones sigan la secuencia, digámoslo así, de los números. Pueden poner, por ejemplo, pueden hacer como un pequeño índice, ¿no? Y dentro de este índice ya empezar a redactar las definiciones de esos conceptos que hicieron. ¿De acuerdo? Y reitero, lo comento otra vez. A todos los párrafos que ustedes lleguen a poner aquí, debe llevar citas. Y por supuesto, si lleva citas, debe llevar lo que son las referencias al final del trabajo, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, todas las citas, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué tan largo va a ser nuestro capítulo 2 de marco teórico? ¿Qué tan grande, qué tan extenso ustedes creen que puede llegar a ser? ¿Se quedan? Ya depende del tema, ¿no? Exactamente, muy bien, gracias Manuel. ¿Los demás se quedaron dormidos? Yo estoy tose y tose. Yo no sabía qué decir. Yo no, pero pues igual que el güey de acá es como que... Pero, por ejemplo, debe tener como un mínimo, ¿no? Como de, Precisamente no. 3 páginas. ¿No? Precisamente no. Como lo comenta su compañero José, debe ser tan extenso dependiendo del tema y qué tan a profundidad quieren llegar. Por supuesto, el momento de que yo revise sus trabajos, me voy a dar cuenta de que a lo mejor es un tema que sí se puede llegar un poquito más a profundo o de que no nada más se necesita una cuartilla, ¿no? Dependiendo de esto, yo les voy a decir, la extensión de su marco teórico está muy bien. O si es lo contrario, no, necesitas agregar más información que sería impertinente revisar en este marco teórico. No es como un mínimo ni como un máximo, pero pues tampoco pueden decir, voy a hacer una cuartilla y ya. No,
todo depende de su tema de investigación. ¿De acuerdo? Puede llegar a ser 2 cuartillas, 3 cuartillas, 10 cuartillas, 15 cuartillas, 20, pues dependiendo de lo que es su tema, ¿no? Por poner un ejemplo, aquí empezamos con lo que es el marco teórico para el ejemplo que estamos revisando y si selecciono todas las definiciones para este trabajo, por ejemplo, nos va a decir cuántas puede llegar a ser, ¿no? Específicamente para este trabajo. Si ya se dieron cuenta, pues es un poquito largo, ¿no? Tiene 14 páginas, ¿no? Para lo que es los hábitos de estudio, tiene 14 páginas, pero como les comento, puede llegar a variar dependiendo de su tema de investigación. Ahora bien, vamos a regresar un poquito. Por ejemplo, si yo les pongo un comentario, no sé, revisa la ortografía, por ejemplo, ¿no? Ortografía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora bien, ustedes así lo van a ver. Uy, ¿dónde se fue? Bueno, vamos a poner algo aquí, ¿no? Aquí está. Muy bien, por ejemplo, ¿no? Yo les pongo, no sé, revisen la ortografía o cita mal redactada, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando ustedes lo vean aquí, por ejemplo, ustedes lo van a leer, van a hacer la corrección. Por ejemplo, aquí, no sé, te faltó una letra, te faltó un punto, te faltó algo, ¿no? Te faltó el año. Ustedes ya lo corrigen. Lo que pueden llegar a hacer para eliminar este comentario es dar con el segundo botón, que en esta versión del 2016 no me aparece, pero en las versiones del 2013 y del 2010, por ejemplo, del Office, sí les aparece opciones que les va a decir eliminar. Entonces, si no les aparece esta opción, se van a ir o van a seleccionar lo que es el comentario, van a buscar la pestaña de revisar aquí arriba, por ejemplo, y van a dar lo que es eliminar, ¿no? Por supuesto, una vez que ustedes hayan modificado aquellas correcciones que yo les mandé, aquellos comentarios que yo les mandé. ¿Por qué? Porque si lo eliminan y me lo envían mal, pues por supuesto que les va a afectar en lo que es su calificación, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, sugerencia, comentario.